Seguimos en Málaga al día para hablarles ahora de Pioneras Malagueñas. Así se llama el nuevo libro del periodista y escritor Ramón Triviño, una obra que recopila la biografía de 31 mujeres malagueñas, la mayoría de nacimiento y otras también de adopción, que durante su trayectoria vital fueron pioneras en sus ocupaciones o marcaron un hito en la defensa de los derechos de la mujer. Ramón Triviño, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntenos qué podemos encontrar en esta obra y cuál ha sido la inspiración que ha tenido para poder llevarla a cabo. Bueno, empecé a escribir este libro hace prácticamente más de 2 años y yo escribo diariamente un blog que se llama Málaga y sus historias y empecé a encontrar historias de mujeres que tenían relación con Málaga, pero que eran prácticamente desconocidas, salvo alguna excepción como Victoria Ken o María Zambrano y tal. Entonces pensé que sería bueno recopilar esas historias y publicarlas en un libro que sobre todo tiene el objetivo de divulgar. Es un libro, no es una investigación profunda sobre la biografía de estas mujeres, sino es un resumen de esa biografía que tiene carácter divulgativo, ¿no? ¿Cuál ha sido el trabajo de investigación y de documentación que ha debido llevar a cabo para hacerlo posible? Bueno, pues a partir de que supe la existencia de cada una de estas mujeres, que son muchas más de las que están en el libro, ¿no? Pues empecé a recopilar documentación, a leer libros sobre algunas de estas mujeres y bueno, pues fui tomando notas y después de 2 años tenía material suficiente para publicar el libro. ¿Ha sido fácil? ¿Ha tenido que bucear en muchos archivos? Bueno, pues la verdad es que de algunas mujeres prácticamente no existen datos, ¿no? He tenido que buscar debajo de las piedras y sobre todo a nivel gráfico tampoco, porque tengo que anunciar que para el próximo 8 de marzo estrenaremos un documental basado en este libro, ¿no? Y donde también aparecen las caras de las mujeres, para poner las caras a todas estas mujeres que tanto hicieron por el feminismo y por su profesión, ¿no? El 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Sí, lo hemos elegido a propósito. ¿Y se basa en el libro, ese documental? Sí, se basa en el libro. En el libro, en el documental, aparecerán sobre una voz en off las historias resumidas, por supuesto, de todas estas mujeres, sobre un material gráfico que hemos podido recuperar del Archivo Histórico Provincial, del Archivo Municipal de Málaga, de la Universidad de Málaga y de la Diputación de Málaga. ¿Por qué cree que tantas mujeres importantes que han conseguido hitos históricos permanecen olvidadas? En este caso hablamos de mujeres malagueñas. Bueno, pues no solamente las malagueñas, sino todas las mujeres durante los siglos XVIII, XIX y XX, y XXI, también abarca el libro. Hasta ahora todas las mujeres estaban marginadas porque la cultura española, como la de muchos otros países, es una cultura machista donde impera el patriarcado. Hay anécdotas, por ejemplo, una muy conocida, que es la de la fotógrafa Sabina Muchar, que es autora de las fotografías más icónicas de Málaga y que hay muchas postales de ella. Pues esta mujer firmaba con S. Muchar y se descubrió cuando empezó a investigarse su obra que detrás de la S. había un nombre de mujer que era Sabina Muchar y tuvo muchos problemas para ejercer. Ella tenía el estudio en la Plaza de la Constitución y allí no podía reunirse sola con hombres, sino hacían composiciones de grupos, tenían que ser hombres disfrazados de mujeres, ¿no? Y eso ocurría en el siglo XIX, Ramón. Sí, eso en el siglo XIX. O sea, hace 100 y pico años. Y se veía obligada a ella a firmar con iniciales, ¿no? Para sí, ocultar igual. Su condición, por ejemplo, de mujer. Hay otras personas que le pasaba lo mismo. Por ejemplo, la pintora Rafaela Rose, que es de finales del siglo XVIII, perdona, tampoco, que tiene sus obras expuestas en varias capillas de la Catedral de Málaga, pues tampoco no podía firmar sus obras, ¿no? Encontramos mujeres que han vivido a partir del siglo XVIII. Sí, a partir del siglo XVIII hasta ahora, ¿no?
¿Y cómo ha estructurado el libro? ¿Es una biografía por personaje? ¿Cómo ha sido la estructura? La estructura del libro son 32 capítulos más el prólogo, que está firmado por la compañera Teresa Santos, que es presidenta de la Asamblea de Mujeres de la Prensa de Madrid, de Málaga, y tiene el prólogo, una introducción, y luego 31 capítulos dedicados a cada una de las mujeres. Y entonces están ordenados por orden de fecha de nacimiento, ¿no? Desde la primera, que es Rosa María de Gálvez, que fue una dramaturga muy conocida, muy conocida en su época del siglo XVIII. Y bueno, ya prácticamente casi nadie sabe quién es, ¿no? Y luego hasta la última mujer que aparece en el libro, que es Carmen Olmedo, una malagueña que todo el mundo conocerá porque murió desgraciadamente hace poco tiempo, y que bueno, pues fue una destacada luchadora feminista, ¿no? Así es, o sea que llegamos hasta la actualidad prácticamente, ¿no? Hay algunas de las biografiadas que todavía están vivas, ¿no? Por ejemplo, Pepa Flores, que es la niña prodigio, Ana María Montiel, que es la primera doctora que tuvo la Universidad de Málaga, Aurora Moreno, que es la promotora de un coaching, que es un tipo de comunidad para vivir una vez que te jubilas, ¿no? Que está enclavada en los montes de Málaga. Esa está viva, igual que María Victoria Atencia, la poetisa de la generación del 50, que tiene como dato gracioso, aparte de su obra poética, que es fantástica, pues que casi nadie sabe que es piloto de aviación, ¿no? Qué curioso. Curioso, tiene el título de aviadora, ¿no? Sí. Muy bien. También es posible, a partir de la biografía de estas mujeres, por lo tanto, adentrarnos en la propia historia de Málaga, o sea que es un recorrido por lo que han pasado en Málaga, digamos, en los últimos 4 siglos. Sí, realmente está muy relacionado pues con hechos históricos de la ciudad de Málaga. No sé, se me ocurre, bueno, pues por ejemplo, se hace pues a través de Amalia Heredia, por ejemplo, abordamos el tema del Jardín Botánico de la Concepción, o a través de Emilia Rebollo, pues nos metemos en la historia del arte decorativo y la tapicería en Málaga, ¿no? Que tuvo muchísimos premios, incluso fue reconocida por la exposición Universal de Chicago, ¿no? O sea que es un paseo interesante por la Málaga la Málaga de estos siglos. Por ejemplo, también se me ocurre contarte, por ejemplo, que Carlota Alessandri, esta mujer, fue pionera del turismo en Torremolinos, ¿no? Fue la que realmente puso a Torremolinos en el mapa internacional, ¿no? Qué importante, fíjese qué importante. Y de entre estas 31 historias, cada biografía evidentemente será un mundo, pero ¿hay alguna que le haya, digamos, enamorado especialmente? ¿Alguna de las historias que le haya fascinado al estudiar la biografía de la mujer en concreto? Yo creo que me han fascinado todas, porque son como hijos, ¿no? Cuando escribes un libro, vas metiéndote en la vida de esas mujeres y, bueno, pues te vas cogiéndolas cariño y te vas haciendo, bueno, la verdad que a las que he conocido personalmente las tengo más afecto, ¿no? Pero hay mujeres que son mujeres de bandera, como Victoria Kent, que fue una feminista. Gracias a ella, pues las mujeres conquistaron muchísimos derechos. Hay muchas de las mujeres que fueron luchadoras en su época, que cuando era muy difícil, pues estuvieron en cabeza de lucha por el feminismo y en luchar por los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, también que es una mujer muy olvidada, es el caso de Mercedes Formica, que fue falangista, que vivió la guerra civil al principio en Málaga y como era falangista, tuvo que salir huyendo de Málaga y refugiarse en Sevilla. Pues esta mujer, como por el hecho de ser falangista, que también era abogado, pues se la marginó en el relato de la historia. Y no sabe mucha gente que esta mujer fue la que promovió la reforma del Código Civil, que facilitó que las mujeres pudiesen actuar libremente. O sea, que antiguamente, pues para que
para que una mujer pudiese trabajar le tenía que autorizar a su marido. Una mujer para abrir una cuenta corriente la tenía que autorizar su marido. Esta mujer, Mercedes Formica, fue la que luchó y que ganó porque se hizo la modificación del Código Civil. Uh-huh. Es una mujer muy interesante también. Muy interesante. ¿Y qué anécdotas pueden llamar más la atención de los lectores? Yo, por ejemplo, he leído una en la que hablan de Rosario Pino, una de las primeras mujeres en practicar el ciclismo en España en el siglo XIX. Sí, Rosario Pino es una historia, fue una de las mejores actrices de las tablas españolas en su época, reconocida por todo el mundo y además la preferida de muchos escritores de la época para representar sus obras. Pero esta mujer, entre otras actividades, pues fue pionera en el uso de la bicicleta. Y lo gracioso es que, porque utilizaba la bicicleta, la prensa de la época la empezó a llamar marimacho. Para que te hagas una idea de cómo la concepción tenían la gente de las mujeres en aquella época, ¿no? Uh-huh. También te puedo contar, por ejemplo, Rosa María de Gálvez, sí. Esta mujer de la familia Gálvez de Macharabiaya, pues que es una autora dramática, una de las mejores que hubo en todo el mundo, pues se fue a Madrid para trabajar y abrirse camino en el siempre difícil mundo de la farándula, y la gente empezó a contar que estaba triunfando porque era la querida de Manuel Godoy, el marido del rey de esa época. Y las investigaciones posteriores han demostrado que eso era un hecho que era falso, ¿no? Fíjese que también se desmonta mucha falsa historia. Sí, en aquella época también había bulos y también se desmontan falsos mitos, de alguna forma. Sí, efectivamente, sí. Por ejemplo, hay otra historia graciosa, porque a mí me hace gracia especialmente, porque aparte es un personaje que también había tocado en mis libros anteriores, que es el personaje de Amalia Heredia, que organizaba unas tertulias muy famosas en la finca de la Concepción y luego las repetía cuando se cambió a vivir a Madrid. Pues esta señora en sus tertulias asistían los políticos pues más punteros de la época, ¿no? Y entonces yo cuento en el libro que era una pionera, era la primera influencer, como se dice ahora, que había en el mundo de la política. O sea que esta mujer no estaba en política, pero influía sobre muchos políticos como Cánovas, Dato y tal, para que tomasen unas u otras decisiones, ¿no? Uh-huh. En definitiva, este libro también nos hace ver de alguna forma que derechos que hoy afortunadamente las mujeres tenemos reconocidos eran totalmente impensables en aquella época, en alguna en algunos años, ¿no?, en los que transcurre su obra. Bueno, pues sí, hay un montón de mujeres. Por ejemplo, está también el caso de Teresa de Azpiazu, que aparte que era una feminista conservadora, que fue la primera concejala del Ayuntamiento de Málaga y trataba que la mujer ejerciese su profesión en igualdad en condición con los hombres, ¿no? También está el suceso Luengo, que fue pionera de la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer, a pesar de que también su ideología era liberal conservadora. Y se me ocurre también el caso de Belén de Sárraga, una activista y feminista del siglo XIX, que fue encarcelada en varias ocasiones y que tuvo un papel destacado también en la vida malagueña de la época, ¿no? Uh-huh. Hay también mujeres, como es el caso de María Espinosa de los Monteros, que fue también emprendedora y feminista, también conservadora, que montó la principal asociación de mujeres de toda España, ¿no?, de defensa de las mujeres. Uh-huh. También hay muchas más mujeres, Isabel Oyarzábal, la citada Victoria Kem, uh-huh, etcétera. Pero vamos, te podría contar, si quieres, más anécdotas de estas mujeres que son desconocidas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Emilia Rebollo, que hemos hablado ya de ella, que hemos dicho que era una mujer que se dedicaba a la tapicería y al mundo de la decoración. Pues esta mujer, como empezó haciendo telares, se le destrozaron las manos, ¿no?, de tirar de la cuerda para el telar, y esta mujer no se desanimó y empezó a practicar una técnica nueva que se llama el esparcido, y es que se utilizaba una especie de aerosoles parecidos a los aerosoles de hoy, ¿no? Y esa señora tiene una obra muy interesante que se puede visitar en la Hacienda de los Álamos, ahí en Málaga, ¿no? Uh-huh. Bien, pues
¿dónde podemos? Que no se me puede pasar esta pregunta importante, ¿dónde podemos comprar el libro Pioneras Malagueñas? Pues es muy fácil comprarlo porque se puede comprar con un solo clic en la página de Amazon. Muy bien. Poniendo el título, y hay dos versiones, la versión en papel y la versión digital. Y en la versión digital. ¿Está en librerías o todavía no? Bueno, sí, se puede, si eres aficionado, y que me parece bien que la gente vaya a la librería, lo puede pedir y lo encargas y te lo traes. Exactamente, también, porque bueno, también nos gusta siempre, ¿verdad?, estar con la librería, y bueno, si hay alguna persona que va y que quiere directamente recibir ahí el libro, bueno, pues, sí, lo puede pues ya hacer. sabe que también lo puede encontrar. Lo que sucede es que Amazon, la plataforma esta, que hay gente que no la tiene mucha simpatía, te garantiza a los escritores dos cosas. Primero, claro, una distribución a nivel internacional. Totalmente. El libro se puede comprar en cualquier país del mundo. Totalmente. Y segundo, cuida mucho a los autores y nos paga religiosamente, que eso es también importante, ¿no? No, es que además, Ramón, a ver, es que tenéis que estar ahí, sí o sí, porque efectivamente es que es un arma de que el libro llegue a todo el mundo, que es más importante, ¿verdad? O sea, que eso es, vamos, absolutamente... Sí, esencial que estéis ahí. Lo que pasa es que también es verdad, y me gusta decirlo de la librería, porque si a lo mejor hay alguna persona mayor que todavía no se maneje muy bien, o incluso así, porque yo algunas veces, pues mira, por falta de tiempo, es verdad, por falta de tiempo por comprarlo en plataforma y demás, te lo encarga tu librero de toda la vida y te lo hace llegar. O sea que... Sí, sin problema. Que eso es estupendo. ¿Qué ha supuesto, Ramón, este libro para usted? Porque ya son 5 libros los que tiene en el mercado. Sí, es el quinto libro, no, es el cuarto libro que tengo en el mercado. Pues para mí, pues otra satisfacción, porque cuando ves esto, yo siempre cuento que los libros son como partos, ¿no? que empiezas a una historia y te empiezas a obsesionar con ella. Me pasó, sobre todo con el primer libro que hice, que La herencia envenenada del Marqués de Larios, que me llevó 15 años de investigación. Sacar el libro a la luz, porque era una investigación muy complicada, porque ninguno de los protagonistas quería hablar de la historia, y además, hasta que yo publiqué el libro, todos los que hablaban del asunto se veían en los tribunales, porque la familia descendiente de los Larios les ponía una querella. Y entonces, pues tenías el riesgo de que te costase una fortuna hablar del asunto. Lo que pasa es que yo publiqué el libro tan bien documentado que a mí no me pudieron poner la querella, ¿no? Pero vamos, bueno, hay que tener desde luego madera de investigador para estar tantísimos años dedicados y además compaginándolo con la profesión periodística, que ya sabemos que es una profesión muy absorbente. Pero realmente en el fondo todos los libros que he escrito son un libro reportaje. Son años de investigación, pero como haces un reportaje, yo qué sé, por ejemplo, hoy está de actualidad el tema porque han sacado un manifiesto con muchísimas firmas a nivel nacional del tema de la torre del puerto, del rascacielos del puerto, supositorio que le llaman ahí en Málaga, ¿no? Pues eso también, pues llegar a contar la historia de por qué se hace ese edificio, por lo que sea, ¿no? Las razones de un tema, pues siempre lleva tiempo de investigación, o sea que esto... escribir el tipo de literatura que yo hago es un trabajo de investigación, como si fuese un trabajo periodístico, ¿no? Ramón Triviño, que ahora está en Madrid desde hace 4 años, pero que ha desarrollado 3 décadas de excelente actividad periodística aquí en Málaga, y de hecho sus libros todos tienen que ver de alguna forma o con la actualidad de Málaga o con la historia de Málaga. Sí, todos. Eso es, vamos, me he quedado impregnado del ser malagueño, que yo me considero un malagueño de adopción. Estuve 30 años en Málaga, y más años todavía en Andalucía, en otros puntos de la geografía andaluza, y tengo pues predilección, y realmente mi carrera profesional la desarrollé en Málaga, y pienso seguir dando la lata con los temas malagueños, aunque sea desde el hielo aquí en Madrid, que tenemos ahora. Eso le quería preguntar también, ¿cómo están allí por Madrid hoy? ¿Va mejor ya la situación, Ramón? No. ¿Qué va? Seguimos, es prácticamente imposible salir a la calle. Sí. Hay que ayer, por ejemplo, yo tuve que salir por cuestiones familiares, y tuve que salir con bastones para poder moverte por el hielo, cuando está la calle prácticamente imposible. Vamos, de hecho, ayer empezaron a recoger los servicios de basura, no funcionan todavía los autobuses urbanos, solo unas cuantas líneas,
y están suspendidas todas las actividades docentes, ¿no? Yo que tengo clases, pues no puedo asistir a ellas, ¿no? ¿Vendrá a Málaga a presentar el libro Pioneras Malagueñas, Ramón? Pues como siga el panorama del COVID, no voy a poder hacerlo, como hice con los otros libros, y entonces estamos proyectando hacer una presentación online, que yo creo que bueno, pues a falta de pan buenas son tortas, ¿no? O sea que ya que no podemos estar allí presente como siempre lo hago, en la Sociedad Económica de Amigos del País, que siempre me acoge para presentar mis libros, pues lo haremos online, ¿no? Estaremos pendientes, por lo tanto, si tiene lugar esa presentación. También... Sí, tendrá lugar, además yo creo que no tardaremos mucho, a primeros de febrero. A primeros de febrero, sí. Vale, a ver cómo va la evolución de todo, pero bueno, ahí de forma online no va a haber ningún problema, y también pendientes del 8 de marzo, cuando estrenará su documental sobre las pioneras malagueñas, que es el nombre... El documental se llama Mujeres Pioneras. Mujeres Pioneras. Muy bien. Bueno, de momento nos quedamos con el título de su cuarto libro, Pioneras Malagueñas, que acaba de salir a la venta, que hemos dicho que se puede comprar perfectamente en Amazon, y que es un retrato excelente por la biografía de 31 mujeres que de alguna manera han marcado hitos importantes en la historia. Muchísimas gracias, Ramón Triviño, y un fortísimo abrazo desde Málaga. Muchas gracias a vosotros y igualmente un abrazo muy fuerte. Gracias, buenos días. Bueno.